Damos inicio así a la primera sesión bajo la temática de transformación digital y posibilidad de cooperación entre Corea y Chile. Invitamos cordialmente a la señora Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación Chilena del Pacífico, a subir al escenario para ser nuestra moderadora durante esta sesión. Invitamos también a los panelistas, señor Sung-ho Lee, investigador asociado al KIEP, y al señor Nano Mulder, por favor, jefe de la Unidad de Comercio Internacional de la CEPAL. Muchas gracias. Damos unos minutos. Vamos a dar unos minutos para poder dar inicio a esta primera sesión. Señora Loreto Leighton, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días todavía a todos. Muchísimas gracias, primero que todo, a la Embajada de Corea por haber organizado este seminario, a la invitación que le hicieron a la Fundación Chilena del Pacífico, especialmente mi persona, para poder moderar este panel. Y, y daré los saludos también a embajadores, exdirector de la Fundación Chilena del Pacífico, Manfred Wilhelmi, representantes de las cámaras de comercio, etcétera. Muy buenos días a todos. A mí me ha tocado moderar este interesante panel que se referirá a la transformación digital y las posibilidades de cooperación que pueden existir entre Corea y Chile. Estamos un poco cortos de tiempo, así que voy a proceder a presentar a ambos panelistas para que ellos hagan sus presentaciones. Voy a partir con el señor Sung-ho Lee, quien es investigador asociado en el Instituto de Política Económica Internacional de Corea, llamado KIEP, un centro de investigación financiado por el gobierno que se concentra en realizar investigaciones sobre cuestiones económicas de alcance global y en proporcionar sugerencias de políticas al gobierno coreano sobre política económica internacional. Ha publicado una cantidad significativa de artículos académicos y documentos de políticas sobre economía política latinoamericana y comercio internacional. Algunos de sus intereses de investigación en el contexto de América Latina incluyen la desindustrialización, la denominada maldición de los recursos naturales, la política de corte populista y las relaciones entre las naciones de Asia y América Latina. El doctor Lee cuenta con un Bachelor of Science en Economía de la Universidad de Warwick, en Inglaterra, un Master of Science en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Oxford, también en Inglaterra, y un doctorado en Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Seúl. Muy bienvenido, doctor, y es un gusto tenerlo acá y sin duda que va a poder compartir información muy interesante, tingente a este panel. Después tenemos a don Nano Mulder, que es el jefe de la Unidad de Comercio Sostenible de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Sus principales temas de investigación y asistencia técnica en la actualidad son las cadenas globales de valor en general y los servicios globales en particular, aunque también incluye el e-commerce transfronterizo y el comercio sostenible con un enfoque en la internacionalización de las pymes, las brechas de género y el cambio climático. Con anterioridad a la CEPAL, trabajó en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, entre los años 2002 y 2005, así como en el Centro de Estudios Prospectivos e Informaciones Internacionales CEPI entre 1996 y el 2001. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Groningen en los Países Bajos.
Sin más, vamos a pasar a invitarlos, por favor, a la presentación. Dr. Lee, por favor, you have the floor. Para los que quieran interpretación, tienen que ponerse sus audífonos. Necesito aprender cómo funciona esto. How do you? Adelante, atrás. Adelante, atrás. Adelante, atrás. Vale. Muchísimas gracias por la introducción, directora ejecutiva Leighton. Y digital transformation and prospects for Korea-Chile cooperation. Let me first show you how my short presentation is structured. First, I'll briefly explain about why the Korean government has recently been so obsessed with this transition to a digital economy. Then I'm going to provide a short overview of Korea's recent initiatives to promote the digital economy. And I'll divide Korea's digital economy policy into the domestic realm and international realm. As for the domestic realm, given the time constraint, I'll be mostly focusing on what is called the Digital New Deal plan. It is Korea's most recent policy package on the digital economy. I'll spend some time in reviewing some of the Digital New Deal's core elements, which are data governance and e-government. As for the international realm, I'll be focusing on preferential trade agreements as an instrument to support Korea's digital economy policy at the international realm. And lastly, I'll suggest some potential areas for cooperation in the realm of digital economy that can help deepen the already existing good relationship between Korea and Chile. Now let's have a look at the graph here. It is illustrating how the growth rate of value added per worker in Korea evolved from 1991 to 2018. As you can see, it is showing a gently declining pattern. As I wrote on the slide right there, the average growth rate of value added per worker from 1991 to 2000 from 2000 was 4.9%, but it decreased to 3.4% for the period between 2001 and 2010, and experienced a further decline from 2011 to 2018, recording 1.6%. The trend we just saw in the previous slide is observed both in the manufacturing sector and the service sector. In the manufacturing sector, the average growth rate of value added per worker declined from 10.6% for the period between 1991 and 2000 to 1.7% between 2011 and 2018. In the services sector, it was 3.5% for the period between 1991 and 2000, and it decreased to 1.3% for the period between 2011 and 2018. So in Korea, we had this idea for a long time that the manufacturing sector would never disappoint us, which has been the main driving force behind Korea's astonishing economic growth. But as you could see in the previous slide, the productivity growth in manufacturing is increasingly slowing down.
And there is this service sector. In Korea, it has never, the service sector has never performed very well in terms of productivity. I think Professor Kim mentioned it before, right? So there has always been this productivity gap between the manufacturing sector and the service sector. So the productivity divergence is not only significant between sectors, but also between firms and also between generations. So this situation remained pretty unchanged until now. So all these factors have contributed to Korea's recent sluggish productivity growth, I would say. To make things worse, given recent difficulties posed by the pandemic, COVID-19, and Russian invasion on Ukraine, and the following supply chain disruptions, productivity growth is further stalling in Korea. So against this backdrop, Korea is betting big on digital transformation. So Korea considers this concept of digital transformation as an engine to counter stagnant productivity growth. The most notable move by the Korean government is the one I said earlier, the Digital New Deal plan, which was announced in 2020. It made a pledge to spend more than $48 billion for the next 5 years to promote transitioning to a digital economy. Its main objectives are to better diffuse digital technology. It leverages the nation's robust tech infrastructure to integrate AI, big data, and 5G, these kinds of technologies, to our daily lives. The Digital New Deal plan is certainly bold, but not every country can achieve digital transformation just with bold policies, right? So you should have the right infrastructure, you should have the right support from citizens, and etc., and so many things. I mean, you need some preconditions to achieve digital transformation. In that sense, I think Korea is quite well positioned to introduce these kinds of policies. So it is widely known that Korea has top-notch digital infrastructure, almost universal access to internet, quality 4G and quality 5G networks, and a high rate of broadband subscriptions. These things cannot be easily matched by other countries. Citizens as well also boast impressive digital literacy. So it makes them, to actively participate in the internet world. So all in all, Korea is quite promising for the new wave of digital transformation. Also, and the e-government is another area that Korea excels in. So when the Korean government came up with this 5-year, $48 billion scale plan, this package composed of ambitious policies aiming for digital transformation, commentators and pundits, they largely made a compliment. So because it was something that could be achieved, as I just said earlier, and also we have this favorable environment for digital transformations. And at the same time, the plan, of course, provided a vision for how Korea has to pave the road for transitioning to a digital economy. Now, let me quickly go over what the Digital New Deal plan is about. I don't have too much time for this, but then I'm going to try to do that. So the Digital New Deal plan has four core pillars. The first pillar is about how the government is going to improve the ecosystem for data, networks, and AI. The main focus on this pillar is on better data governance, more effective e-government, and also better use of new technologies. The other three pillars are basically about how the government is going to improve digital infrastructure
across sectors, across diverse different sectors. So how is the Korean government going to deliver this? The Korean government is going to deliver the goals of each pillar through fiscal investment, private participation, and institutional backing. So among the 4 pillars I introduced in the previous slide, let me talk a little bit more about the first pillar, which is largely about improving the ecosystem for data, networks, and AI. And among the elements of the first pillar, I think I'm going to briefly summarize what policy efforts have been made to improve data governance in harmony with the unique context of Korea and impressive institutional backing. First of all, I think it is quite important to understand that the plan's pledge to improve the data ecosystem would be quite meaningless if some important prerequisites had not been met. First, as I explained earlier, Korea already has extremely favorable ICT environment. For example, it would be difficult to collect and utilize the collected data if the internet speed was so low or not satisfactory, or the coverage of internet was not so wide as Korea is right now. And second, Korea enjoys a certain degree of cybersecurity that is an important precondition, of course, for an effective, safe data ecosystem and governance. For example, we Koreans, we use e-government services, online banking, online shopping. When we use these kinds of things, we have this wide, flexible range of online authentication systems, providing secure access to those services. Third, last but not least, we have this ongoing, quite matured discussion on how the cross-border flows of data should be dealt with while protecting the privacy of Korean citizens. So it seems that the Digital New Deal is approaching the issue of data governance within the right context. So another notable thing to look at is that the Digital New Deal's ambition towards better data governance has been backed by key legislations from the Korean legislature. In 2020, the Korean National Assembly passed the amendments to Korea's 3 main data privacy laws. That's what we call in Korea 데이터 3법. Right? So it appears that the Digital New Deal was designed within the right context, and it was also supported by the right institutional backing, not only from the administration, but also from the legislature. Right? All in all, the Digital New Deal is allowing Korea to embark on the way to redesign its industrial strategy with new emphasis on information and data. Another notable element of the first pillar of the new digital deal is its pledge to improve e-government. As you might already know, Korea already has a top-notch e-government system. But it seems that the Digital New Deal is giving a further push to the existing e-government system of Korea. But I'm not going to go into too much detail. So far, we have very, very briefly, given the time constraint, looked at the domestic realm of Korea's digital economy policy, focusing on the recent policy package, the Korean New Deal, right? But Korea's efforts towards a transition to a digital economy have also been observed in its international economic policy. So Korea has actively been participating in building international regulations on digital trade. For example, as you can see in the graphs, the graphs on the slide, they are showing you how many e-commerce provisions and intellectual property provisions are present in Korea's preferential trade agreements.
As you know very well, these provisions are crucial in digital trade. Korea-Chile FTA is the first preferential trade agreement that we signed, and RCEP is the last one that Korea signed, so it's in order right now. Right. So when Korea signed an FTA with Chile, we didn't care so much about the concept of digital trade because back then the digital trade was not really a hot concept. But then, now Korea certainly does care about digital-related provisions in PTAs. As you can see in the two graphs right there, there is an increasing number of e-commerce provisions and intellectual property provisions over time, both binding and, quite unfortunately, some of them are non-binding at the moment. Also, it is quite notable that the majority of Korea's PTAs include provisions that emphasize the concept of free international movement of data. And also, several existing PTAs call for cooperation in digital-related areas between PTA signatories. So having looked at what Korea has been doing to promote digital economy, a natural question to ask, especially for this forum, is what Korea and Chile can do together on this area. So I want to say that the theme of digital economy can shape future direction for Korea-Chile bilateral cooperation. Why? First of all, both countries enjoy impressive standing in the digital economy. The most notable thing is that Chile has been leading the digital agenda, especially in trade agreements, just like Korea. I believe there is plenty of opportunities for bilateral cooperation between Korea and Chile in the digital economy, and especially in the trade realm. I think we already have an excellent mechanism to implement cooperative projectives on digital economy, which is FTA. Although it's a pity at the moment that the current Korea-Chile FTA does not have any chapter on digital economy, but the good news is that Korea and Chile are now in the middle of the negotiation process to upgrade the existing FTA. So in this effort, the inclusion of a digital chapter is something that we must do, and also the introduction of binding rules is a crucial thing that we should never forget about. Right? And another area for possible cooperation in Chile is is Chile's support for Korea's entry to DEPA. We have been seeking for this for a long time. I think General Director Mr. Gomez explained a lot about how Chile entered the DEPA and how Chile is making use of DEPA. So I think DEPA also aligns quite well with Korea's domestic and international digital policy objectives. So once Korea becomes a member of DEPA, probably with the help of Chile, another door for cooperation can open, I think. Korea and Chile can make great partners, as I just explained earlier, because Chile has also been very active in building international regulations on digital trade. I think this slide is just a complementary to what Mr. Gomez has presented. But anyway, in fact, Chile has been, I think, more active than Korea in introducing digital provisions to its PTAs. From the graphs, you can see that Chile has managed to include quite a lot of e-commerce provisions in its PTAs, and also you can see an impressive depth of intellectual provisions in a number of PTAs, just the ones in CPTPP or TPP, for example, or the one with the USA. And also, another thing to point out is that the majority of Chile's PTAs also include provisions that emphasize the free cross-border movement of data. And also, there are a number of PTAs that call for cooperation in rules
on trade in goods related to big data. Not many countries have been able to do this, but Chile has certainly done that. So this shall be my last slide. So Korea-Chile cooperation on digital economy does not necessarily have to take a bilateral form, I think. For example, the two countries together can lead the global discussion on how digital economy should work and how digital economy should be governed at the international level. As you might know very well, given the fragmentation of digital rules and standards and the non-interoperability of digital systems, as of now, we definitely need international cooperation in the rule-making process to get things going, to get things go forward, you know. And I think Korea and Chile are very, very well positioned to lead the global discussion on digital economy because so far these two countries have made substantial progress on digital transformation, both at the domestic and the international level. So lastly, one thing that we should never forget is that not many countries in the world can be called significant middle powers like Korea and Chile, with a reputation as leading open economies and robust democracies. These two values are some values that cannot be easily found in an increasingly deglobalizing world, right? So that is why I think Korea and Chile should do more on multilateral negotiations on digital trade, given their leadership. I think they have a certain degree of leadership in the Asia-Pacific region, and also they have this potential to provide a bridge between developed economies and developing economies, given their development experiences. All right. So Korea certainly appears to get ahead in the global digital competition by preemptively implementing a number of bold policies, such as the Digital New Deal, the one that I talked about. And international cooperation is a must in Korea's road to digital transformation, I think. And in my opinion, if Korea is to choose its partner at the international stage, it has to be Chile. I think Chile is the most suitable partner. So this is all for today's presentation. Thank you very much. Muchísimas gracias, Dr. Lee, por su interesante presentación. Sin duda, a nivel internacional, yo creo que hay una convergencia entre los intereses de Chile y de Corea en trabajar más en pos de la economía y el comercio digital, en acuerdos internacionales y en organismos multilaterales. Una cosa que nos falta a nosotros es lanzar un plan como el que usted ha señalado, el Digital New Deal Plan, una tremenda iniciativa del gobierno coreano para la cual se daban ciertas condiciones que a nosotros yo creo que todavía nos falta avanzar un poco y a lo mejor ahí vamos a necesitar apoyo de Corea para poder lograr pensar en un plan de esta envergadura. Es un plan que involucra los 48 billones de dólares a 5 años, que es bastante ambicioso, cuenta con la infraestructura correcta, tiene el involucramiento de la población, que está comprometida y tiene las condiciones para poder adherirse a un plan de este tipo. Tiene además apoyo de los legisladores que han logrado legislar adecuadamente y en consonancia con los objetivos de este plan. Y esto obedece además a una política internacional de Corea de participar activamente en todos los acuerdos internacionales en incorporar materias de comercio digital y economía digital. Así es que muchísimas gracias, doctor Lee. Creo que tenemos un desafío importante en Chile, de poder estar a la altura de un desafío como un plan como este, que la verdad que tenemos muchas de estas condiciones que ha mencionado que se dan en Corea, pero nos faltan algunas otras y principalmente está la voluntad política, ¿no?, de querer realmente transformar al país en una economía más digital y un gobierno digital también. Muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Nano Mulder, por favor, para que haga la presentación. Aquí.
pasa usted? Señor embajador, también subsecretario, no sé si todavía está presente, José Miguel Ahumada, y también Loreto, muchas gracias por la invitación a este foro tan importante. Y mientras que se carga mi presentación, quisiera dar las gracias al gobierno de Corea por el apoyo a la CEPAL para trabajar temas que justamente nos convocan en el día de hoy. Y justamente quisiera enfocarme en un tema un poquito adentro de la temática de la transformación de la economía digital, que es la transformación digital con un enfoque en las pequeñas y medianas empresas. Y justamente el tema de las pymes es un reto, tal vez uno de los retos más importantes por el lado productivo. Obviamente cuando hablamos de la economía digital, eso es bastante más amplio, pero cuando hablamos del tejido de la economía, el ecosistema productivo, el tema de las pequeñas y medianas empresas es probablemente uno de los retos más importantes, y más aún en el contexto de Chile, donde sabemos que la diferencia en la productividad, justamente como Dr. Lee resaltó varias veces, la diferencia entre la productividad de las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas es bastante más grande. Y yo creo que en Chile, tal como en otros países, hay una apuesta muy importante en los gobiernos para apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan dar ese salto en la productividad mediante un proceso de transformación digital. Entonces quisiera hablar de 4 temas, un poco hablar de los avances en la transformación digital en Chile, y quisiera presentar 2 programas muy importantes en apoyo a este tema de la transformación. Uno que tiene un foco principalmente en las pymes dentro del territorio chileno, que es el programa Digitalice tu Pyme. Y después para hablar de un programa también muy interesante de e-Exporta, que es un programa de ProChile. Y también quisiera mencionar algunos aspectos del futuro. Y yo creo que justamente haciendo la conexión, por un lado, entre esta presentación y la presentación del Dr. Lee, que habló justamente del New Deal, se pueden encontrar vínculos muy interesantes, y justamente eso es el propósito también de un proyecto que tenemos en la CEPAL, y aquí ustedes tienen la página web que se llama el proyecto Corpyme. Es un proyecto que el gobierno de Corea muy gentilmente ha apoyado en la CEPAL, donde nuestro propósito es promover la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en los países de CELAC, pero con un enfoque justamente en el uso de medios digitales y un ecosistema digital que promueve este proceso. Y un documento importante que estamos por publicar es un estudio muy interesante de varios programas que Corea está llevando a cabo para promover la internacionalización de las pymes, llevando por KOTRA, por KITA y otras agencias en Corea que justamente están implementando programas. Y estamos por empezar también un nuevo estudio, también enfocado en Corea, cómo se logra que esos programas no tienen un alcance pequeño, sino un alcance muy grande mediante el uso de tecnologías digitales. Entonces, primero resaltar un poco cómo va Chile en el proceso de transformación digital. Primero, muy importante resaltar que el proceso de transformación digital para la exportación tiene como 2 vertientes. Primero, hay una maduración que vemos en el eje horizontal en la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas, y por el eje vertical un tema de madurez digital, de transformación digital de las empresas. Y lo que vemos en muchos casos es que un proceso depende muy estrictamente del otro proceso. Entonces, en la medida que las empresas se internacionalizan, usan más medios digitales, transforman su negocio, y también, por otro lado, en la medida que las empresas logran transformarse digitalmente, también facilitan el proceso de internacionalización, con un enfoque también en oportunidades a través del comercio digital, el e-commerce, los servicios digitales, y también en otros sectores tradicionales donde el aspecto digital es cada vez más importante. Cuando miramos Chile antes de la pandemia, pudimos, en un contexto latinoamericano, podíamos concluir que Chile más bien estaba un poco atrasado con respecto a los líderes de América Latina. Lo que ustedes pueden ver en este gráfico, que apenas un 47% de las pequeñas y medianas empresas en Chile tenía una página internet. Y cuando miramos la realidad de otros países latinoamericanos, algunos tenían porcentajes
más elevados. Sin embargo, la pandemia realmente ha sido, como una palabra que ya se hizo uso en el día de hoy, un game changer. Realmente aceleró el proceso de la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Y lo que pueden ver ustedes en el gráfico de la izquierda es que las medidas que han sido bastante estrictas durante la pandemia con respecto a la movilidad, y Chile realmente ha sido un país más bien en un lado bastante extremo, entonces las medidas aquí han sido bastante estrictas, pero a su vez eso conllevó a un interés enorme por el lado de las pequeñas y medianas empresas para digitalizarse. Entonces la única forma para sobrevivir en un contexto tan desafiante era mediante una transformación digital y veamos justamente con datos aquí de Digitaliza tu Pyme, un salto muy importante en el inicio de esos procesos de la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Ahora quisiera presentar muy brevemente dos programas muy importantes del Ministerio de Economía, de Fomento y Turismo y también de ProChile, y programas que son realmente muy interesantes, y desde la CEPAL nosotros tenemos una mirada latinoamericana y estamos estudiando de muy cerca cómo otros países en América Latina están implementando programas similares. Y de nuestro punto de vista, desde la CEPAL, realmente Chile está en la vanguardia en América Latina con respecto a esos programas, junto con otros países como Colombia y tal vez Uruguay y Argentina, que realmente están en una liga de los líderes en América Latina con respecto a esos temas. Y en ese sentido, justamente su mirada, Chile no está mirando solamente a su propia región, sino Chile tiene una mirada mundial, está mirando los líderes y tiene un diálogo muy activo a través de muchos foros y tratados de libre comercio y esquemas multilaterales, donde justamente busca las mejores prácticas a nivel internacional para avanzar en estos temas. Entonces, ¿qué es Digitaliza tu Pyme? Es un programa que existe desde 4 años y quisiera justamente dar las gracias a los colegas del Ministerio de Economía y también de ProChile, que han colaborado en hacer esta presentación, que realmente ha sido muy importante para presentar de mejor forma los avances, y realmente el tiempo no da para justamente dar justicia a este programa, y más importante todavía a las adaptaciones y los aprendizajes constantes que está buscando el Ministerio de Economía y también ProChile para mejorar su prestación y el alcance de estos programas. Entonces es un programa que empezó ya algunos años atrás y justamente coordina programas e iniciativas para fomentar la adopción de herramientas digitales en las pymes de manera transversal. Y en 4 años ha alcanzado resultados muy importantes, que ha incidido en más de 50.000 empresas y también ha entregado más de 40.000 beneficios a todo el tejido de las MIPYMES en Chile. Entonces es un resultado importante, pero justamente es lo que está buscando el Ministerio de Economía, es tener un alcance bastante más importante aún en los próximos años. Entonces aquí principalmente hay 3 etapas que tiene el programa Digitaliza tu Pyme. Primero es entender, que los pymes tienen que entender cuál es su madurez con respecto a la transformación digital, y a partir de varias herramientas, vamos a ver a continuación algunas, pueden hacer justamente un autodiagnóstico para ver en qué fase de madurez se encuentran, y a partir de ahí el ministerio ofrece con otros socios muy importantes herramientas para justamente aprender nuevos contenidos y absorber también nuevas transformaciones digitales. Entonces es conocer cuáles son esos instrumentos, y finalmente el tercer paso es adoptar, porque no es suficientemente de conocer, sino que realmente hay que adoptar para llegar justamente a lo que se llama la transformación digital. Y aquí los principales pilares para llegar a esos 3 objetivos, lo que ya mencioné, el tema de la transformación o del chequeo digital para conocer el estado de avance de las empresas mediante un test en línea, y este chequeo digital ha sido una herramienta elaborada con el Banco Interamericano de Desarrollo y el País Digital, y se ha implementado no solamente en Chile, sino también en otros países. Pero esta herramienta es fundamental para que un país conozca cuáles son
sus necesidades, porque es muy diferente estar en un estadio inicial de la transformación digital o en un estado más avanzado. Y una vez que un país conoce sus necesidades, está justamente el programa Digitalice tu Pyme, que ofrece junto con Corfo y también con Cercotec, a la vez en Santiago a través de medios digitales, pero también en todo el territorio a través de los centros de desarrollo de negocio de Cercotec y también la red de asistencia digital que opera en todas las regiones de Chile. Justamente buscan un acercamiento con asesorías personalizadas para que estas herramientas que ofrece el Ministerio y también Cercotec y también Corfo, para que realmente se pueda adoptar en las empresas. Entonces hay una oferta que realmente se adaptan a las necesidades de las empresas de tal forma que puede ser lo más exitoso posible. Ahora quisiera muy brevemente presentar el programa de ProChile, que tiene un enfoque similar, pero realmente con una orientación a empresas que quieren exportar a través de plataformas de e-commerce en los mercados internacionales. Entonces, el programa e-Exporta básicamente tiene 5 etapas: el mírate, el capacítate, el actívate, el vincúlate y el accelérate. Entonces, muy buenos títulos que tienen una lógica bastante similar al programa Digitalice tu Pyme. Entonces, el primer paso consiste en el mírate. Entonces, la primera cosa que cuando una empresa quiere exportar en el e-commerce a nivel internacional, lo que dice ProChile es: vea en cuál es tu nivel de madurez. Entonces, aquí ProChile ha definido 6 arquetipos de maduración justamente de participación en el e-commerce, que va de un nivel muy básico de arquetipo 1 hasta un nivel bastante avanzado, y los porcentajes aquí en la lámina muestran cuál es la distribución actualmente. Entonces veamos que la mayoría de las empresas están concentradas en las primeras 3 fases y solamente un porcentaje muy pequeño de las empresas que exportan a través de los marketplaces e-commerce a nivel internacional está en esta fase 6. Entonces, la segunda etapa, una vez que se conoce el nivel de madurez, está el tema de capacitarse. Entonces, ahí hay varios instrumentos que se ocupan, métodos sincrónicas con métodos asincrónicas. Entonces, veamos que existen cursos, pero también hay foros y hay webinars muy importantes que se implementan a la vez de manera online desde aquí la capital en Santiago, pero también muchas actividades en las regiones que a través de webinars, pero también actividades presenciales en justamente este largo país que es Chile. Aquí una lámina que muestra algunos de los cursos que se ofrecen, y realmente es un gama bastante importante que existe y está en constante desarrollo. Después está el activity. Entonces, una vez que una empresa conoce su nivel de maduración digital y conoce cuáles son las herramientas que le pueden apoyar, están justamente los pasos muy prácticos para que puedan incursionar en los marketplaces internacionales. Entonces, aquí el activity tiene que ver con justamente de formular programas muy concretas para hacer un e-landing, justamente un aterrizaje en los marketplaces como Amazon en Estados Unidos, Alibaba o AliExpress en China, y otros mercados donde el e-commerce es muy importante, también en mercados cercanos como es Brasil, Colombia o Argentina. Entonces, después está el tema vincúlate, porque una vez que conocemos los países donde el e-commerce juega un rol importante, después tenemos que conocer los actores, cuáles son los marketplaces muy importantes, y justamente lo que está buscando ProChile es una asociación muy activa con los marketplaces para tener una asociación estratégica, un programa en común que pueden ayudar a las pequeñas y medianas empresas de Chile para incursionar en esos marketplaces tan importantes como eBay, como Mercado Libre en América Latina, pero también marketplaces en mercados más lejanos en Chile, y también muy importante, obviamente, los actores que pueden llevar los productos a estos mercados, como son UPS, DHL, FedEx y Correos de Chile, que juegan un rol clave para el envío de los pequeños paquetes para que lleguen en esos mercados, y también lo que es el tema de la logística inversa, en la medida que un consumidor, un comprador o una empresa no le gusta el producto, también se puede devolver el producto a través de esos mismos Correos de Chile u otros actores.
Y finalmente está el accelérate. Entonces, una vez que uno logra posicionarse en el marketplace, obviamente se requiere un tema de generar escala, y ahí ProChile tiene un programa muy activo de justamente donde se apoyan a través de asesorías, un plan de marketing, estudios de mercados, y se formula iniciativas muy concretas para apoyar pequeñas y medianas empresas para escalar sus operaciones en esos marketplaces. Entonces aquí algunos de los programas que tiene Chile en mercados cercanos como Argentina, Brasil, pero también mercados más lejanos, Estados Unidos, China y Japón. Y aquí algunas cifras del éxito de este programa. Entonces ya hay un número de beneficiarios bastante importante, casi 5.700 empresas, una inversión bastante importante, un retorno a la inversión muy impresionante y también un impacto en el empleo muy significativo. Y eso obviamente el e-commerce juega un rol fundamental para justamente generar una diversificación de la oferta exportadora de Chile, que hasta el día de hoy todavía sigue siendo muy concentrado en América Latina en productos que es el cobre, los derivados del cobre, el sector agrícola, pero justamente hay una apuesta muy importante por la digitalización y para que el e-commerce y los servicios digitales pueden ser un nicho muy importante para Chile en su futuro estrategia exportador. Y finalmente, el futuro de la transformación digital con una opción del mercado doméstico, pero también justamente como recalcamos el Dr. Lee y también el profesor Kim, tan importante con una orientación hacia el mercado internacional. Y aquí 3 láminas del Ministerio de la Economía que justamente ve el nivel de madurez y algo tan importante de su filosofía del futuro para la transformación digital, que quisiera tocar 2 minutos finales, que tiene que ser personalizada, tiene que ser en red y con una visión de futuro. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? No sirve de nada programas de apoyo desde el gobierno si no es personalizada. Y obviamente cuando hablamos de pymes son miles de empresas y hasta el día de hoy se lograron atender en el contexto Digitalice Mi Pymes unos 50.000, en el contexto de ProChile unos 5.000, pero obviamente todavía es un segmento pequeño. Entonces, para escalar se requiere usar medios digitales, pero esos medios digitales tienen que ser personalizadas a las pymes. Entonces, ¿cómo se logra eso? Con mentorías, pero también con un uso de inteligencia artificial de tal forma que esas herramientas logran atender realmente a las necesidades de las empresas. Y muy importante también que lo que es clave en una asociación con el sector privado. Y justamente eso es el segundo tema, una digitalización en red. Entonces ahí es la importancia que el Ministerio de Economía está trabajando de manera permanente con comunidades, con el sector privado, con gremios y obviamente también la territorialidad, que es un tema clave en un país tan extenso como Chile. Entonces ahí también es clave el rol de los líderes digitales y aquí justamente un guiño especial a los jóvenes que son realmente los actores, la generación, como también vimos en el caso de Corea, gente que tiene una gran agilidad en el uso de los medios digitales y realmente está muy abierto a seguir transformándose. Y finalmente una visión del futuro, y yo creo que ahí el Big Deal de Corea, el Big Digital Deal, realmente orienta yo creo que una muy buena orientación a lo que puede ser el futuro también de Chile, de cómo se puede orientar esos esfuerzos hacia el futuro. Entonces ahí la clave tiene que ver yo quería resaltar un aspecto que se ha aprobado una ley en Chile, el artículo 14 de la ley 21.354, donde se aprobó la creación de un observatorio de datos económicos. Entonces ya existe en Chile lo que se llama la ventanilla única para el comercio exterior, pero justamente el objetivo del Ministerio de Economía es, junto con todos los actores dentro del sector público, de generar una base de datos realmente interconectados, donde se logran juntar desde el sector público, pero también incluso tal vez en un futuro con acuerdos con el sector privado, un ecosistema digital
que permite de conocer en gran detalle las características de las pequeñas y medianas empresas y por supuesto también de las grandes empresas, de tal forma de conocer realmente cuáles son sus necesidades y que de tal forma pueden adaptar todas sus ofertas de apoyos desde Cercotec, desde ProChile, desde el Ministerio de Economía, Corfo, realmente todos los actores que son tan importantes para la transformación digital, una oferta que realmente se adapta a las necesidades de las pequeñas y medianas y también a las grandes empresas, de tal forma que en algunos años más Chile realmente puede revertir esta tendencia que yo creo que hay que mencionarlo, que las exportaciones de servicios no han sido de tal éxito en los últimos años, pero yo creo que hay nuevamente un apuesto a través de los acuerdos que el DEPA y también los capítulos de comercio, de e-commerce y también de los servicios digitales que son tan importantes y este apuesto que Chile ha hecho también y la importancia que tienen los servicios digitales en el futuro, yo creo que ahí tenemos todas las condiciones para que este gran salto en la diversificación exportadora y productiva de Chile y sin duda Corea va a ser un gran aliado en esta perspectiva y también cuenta con el apoyo de la CIPAL. Entonces aquí estamos a menos de 500 metros de este hotel y yo creo que es un privilegio que estamos aquí en Chile y justamente las excelentes relaciones que tenemos entre la CIPAL y el gobierno, yo creo que y también la Alianza del Pacífico puede que podemos apoyar también nuestro pequeño granito a este gran esfuerzo de Chile y también con el apoyo del gobierno de Corea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Nano, por esta muy interesante presentación. Sin duda, el desafío de internacionalizar a las pymes y a través de la digitalización, que es una de las vías de cómo poder lograr esa internacionalización mucho más rápida, sobre todo ahora que los servicios además han pasado a tener un rol muy importante en la exportación. Ha sido muy interesante conocer los programas de gobierno que existen hoy, tanto del Ministerio de Economía como de ProChile. Y tal como lo mencionaste, el alcance aún es pequeño en relación a las necesidades que existen, ¿no? Uno ha llegado casi a 50.000 pymes y el otro, el de ProChile, ha beneficiado alrededor de 5.600 pymes, lo cual es un granito de arena y queda mucho trabajo por hacer. Aquí hay otro tema muy importante, no solamente el tema de la digitalización, sino que del acceso a financiamiento también, que va todo unido y yo creo que la colaboración público-privada juega un rol muy importante. Tú lo mencionaste en tu presentación, el rol que juega el sector privado en tratar de acercar a la pyme a estas herramientas para poder digitalizarse. Fue muy interesante también conocer este plan de acción de Corpyme, en el cual el gobierno de Corea está asistiendo a algunos países de Latinoamérica a través de la CEPAL. Nos habría gustado saber un poco más de qué se trata ese programa, pero será para otra intervención. Y bueno, más que nada recalcar que sin duda Corea es un gran aliado para nuestro país, para ayudarnos también en este proceso de gran esfuerzo que significa poder digitalizar a las pymes e incorporarlas en el comercio exterior. Así que muchísimas gracias. Sin más, damos finalizado esta sesión y le damos la pasada al siguiente panel. Muchas gracias.